el uso medicinal de la marihuana. Vamos a seguir ahondando en este tema importante sin duda y ya estamos aquí en nuestros estudios con Eduardo Cruz. Él es representante de DeVida y por supuesto voz autorizada para poder conversar sobre estos temas. Señor Cruz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Luis. ¿Qué le parece este primer paso, como ha sido calificado, dado por el Parlamento Nacional para que se pueda legalizar el uso de la marihuana en el campo medicinal, ¿no? Como medicina? En los usos medicinales, sí. Así es. Y también celebramos que se esté produciendo esta medida. Lo que sí nosotros invocamos y tenemos cuidado es que esto se haga, la práctica de esta ley, la implementación de esta ley se haga en el marco de unos controles muy específicos para que no se escape al uso medicinal, para que no llegue al uso recreativo, entre comillas. No me gusta hablar de uso recreativo en realidad sobre la marihuana, porque al decirlo recreativo lo estamos poniendo al nivel de salir con los hijos al teatro, a pasear o hacer actividades lúdicas. No es un uso recreativo, es un uso más bien, en portugués se usa una palabra para el efecto de la marihuana que es entorpecente. En realidad, si es que uno no tiene un uso médico, el uso es de este tipo, ¿no? Correcto. Sobre el tema de los candados, que es importante también para que, como se dice, no se le pueda sacar la vuelta a esta ley o posible ley, hablamos en unos minutos. En este tema, por favor, en este punto, por favor, centrémonos. Científicamente, ¿se ha comprobado que la marihuana, digamos, ayuda para combatir este tipo de enfermedades que se presentan en algunas personas? Sí, de hecho que hay muchísimos estudios. Desde la década del 70 que se descubrió el THC, no son pocos años, son más de 40 años, ¿no? Y en Israel, que es, digamos, el país que más avanzada tiene la investigación, han podido hacer muchísimas investigaciones. Estados Unidos también, por su parte, también ha investigado. Es el país que más avanzada tiene la investigación, han podido hacer muchísimas investigaciones. Estados Unidos también, por su parte, también ha investigado. Este año se ha publicado en la Academia Nacional de Ciencias, que tuvo el encargo de hacer una revisión de toda la investigación científica disponible sobre el tema de marihuana y sus usos medicinales, pudo recopilar 10.000 investigaciones. Y de estas 10.000 investigaciones obtuvo unas conclusiones, ¿no? Y para los efectos de la marihuana medicinal, este estudio pudo determinar que sí hay evidencia de que es paliativo para algunos síntomas de algunas enfermedades. ¿Cómo cuáles, por No ejemplo? Es curativo. Para el caso de la esclerosis múltiple, se puede usar para la espasticidad, que es, digamos, la tensión, el músculo, ¿no? Para el dolor crónico, también tiene efectos sobre el dolor. Y para el caso de los pacientes terminales que están sometidos a quimioterapia, para las náuseas o vómitos. ¿No? Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes que sufren de epilepsia, que están Para comentados. el caso de epilepsia hay estudios que todavía no son concluyentes. La evidencia lo que ha demostrado ese estudio es que habría que investigar más, ¿no? Cuando estamos hablando de epilepsia, en realidad estamos hablando de que para algunos tipos de epilepsia, para la epilepsia refractaria, ¿no? El síndrome de Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut, que son los chicos, los niños, los hijos de las señoras que están en estos colectivos, ¿no? Que hay que decir también que no es un grupo grande de personas, ¿no? Es un grupo muy restringido de personas. Eso quiere decir que hay que tener, los controles podrían estar bien definidos ahí, porque estos diagnósticos no son muy comunes y pueden estar, digamos, de alguna manera bien descritos y bien organizados y bien sistematizados. Y aún hablando en el tema de enfermedades, señor Cruz, entonces se tiene que ser muy específico, porque para todos no puede ser beneficioso el uso de la marihuana. Todos. De hecho, hay casos, nosotros vemos en los medios siempre que destacan los casos de niños que de 300 convulsiones han reducido diarias a 1 por semana. Eso sí también es cierto, la evidencia está ahí, esto sí no hay vueltas que darles, ¿no? Pero también hay casos de personas que han usado la marihuana para el uso medicinal y que no les ha hecho efecto, ¿no? Entonces no es que todo, la efectividad en el mejor de los casos de los derivados de la marihuana es del 50%. No le hace bien a todos tampoco, ¿no? Correcto. Y hay, digamos, pese a que esto pueda ser positivo, digamos, para este tipo de enfermedades, hay algunas acciones nocivas también para estos mismos pacientes al usar la marihuana. De hecho, todo fármaco o todo elemento que se usa con fines medicinales tiene efectos secundarios, indeseados. Correcto. ¿No? En este caso, felizmente, los cannabinoides no tienen un efecto, tienen un umbral de letalidad alto, por lo tanto, no hay ese riesgo, digamos, de que una persona muera de sobredosis, por ejemplo, ¿no? Pero sí produce algunos efectos secundarios medianos, digamos, ¿no? Diarreas, falta de concentración, somnolencia o insomnio, va a depender, ¿no? Esos tipos de
efectos secundarios están presentes también. Algunos. Y eso se tiene que controlar, obviamente. Efectivamente. Y ya hablando a este tema también que es importante, ¿no? Los controles, ¿no? Porque obviamente si se llega a aprobar por el Pleno del Parlamento, esto va a ser netamente, o debería ser netamente para uso medicinal. Pero esto podría abrir la puerta también para que gente inescrupulosa, y ya lo han dicho algunos parlamentarios, se puedan aprovechar de este tema y, como se dice, sacarle la vuelta a la ley. De hecho, ya ha habido experiencias de ese tipo, ¿no? Desde la década del 90, en que se tiene dispensarios de marihuana en California, por ejemplo, se ha visto la proliferación de los Green Doctors, que por $40 tú vas y le dices, me duele la rodilla, y te da tu receta para que puedas comprarte marihuana, ¿no? Y de esta manera cualquier persona, bajo ese mecanismo, accede a la marihuana. Ha pasado la experiencia también en Uruguay, que ahora tiene un problema también para, por ejemplo, implementar la venta en farmacias, que algunas farmacias están desistiendo de vender marihuana en las farmacias, a pesar de haberse inscrito inicialmente, aunque esto es por un tema económico. Y la experiencia también de España, por ejemplo, donde se permite el autocultivo, pero un poco se ha desbordado, y por ejemplo tú puedes tener en tu departamento la marihuana, pero le va a molestar al vecino de arriba, al vecino de abajo, por los olores, por la planta de la marihuana huele muy fuerte, y no les gusta a todos, no tendría por qué gustarles tampoco, ¿no? Entonces hay esos riesgos en realidad, y por eso nosotros lo que nosotros pedimos es que el autocultivo tiene que ser muy bien pensado. No estamos para el autocultivo porque esto abre la posibilidad al consumo recreativo. Es muy difícil controlar el autocultivo. Ningún país que haya implementado el autocultivo ha podido tener una fiscalización efectiva de los autocultivos, porque tú puedes tener una casa dentro de tu vivienda, y una planta, y nadie se puede enterar hasta que moleste de repente al vecino. Correcto. ¿Y cómo se va a supervisar eso? En fin, es muy complicado. Claro, porque este debate también, o esta primera aprobación, digamos, o primer paso que daba el Congreso, sale a raíz de este descubrimiento que se hizo en un departamento, en una casa en San Miguel, donde precisamente se cultivaba marihuana, pero para usos medicinales, ¿no? Exactamente. A raíz de eso, 7 meses después, es que se ha aprobado o se ha dado el primer paso, digamos, en la Comisión de Defensa. Pero en todo caso, ¿se tiene datos estadísticos o estimados de cuánta gente entra en este rubro, digamos, que necesita la marihuana con usos medicinales? Eso también nosotros pediríamos que sea un estudio, una estimación diagnóstica de qué población estamos hablando, ¿no? Yo he escuchado a algunas personas opinar, médicos, que beneficiaría a 400.000 personas. Ayer también en el dictamen se habló de 165.000 personas. Probablemente ese dato lo hayan sacado del estimado que se tiene de que en el Perú hay 165.000 personas con diagnóstico de epilepsia, ¿no? Pero como no es un dato exacto. No es el dato exacto, y ahí estamos incluyendo a todas las personas con epilepsia en el país, y a todas las personas no se les va a dar marihuana. Es un grupo muy limitado de personas que van a acceder a esto. De hecho, hablamos de Israel, que tiene ya muchísimos años de investigación. Actualmente ellos tienen un registro de pacientes que alcanza los 30.000. O sea, si nos guiamos por ningún país, o sea, Colorado mismo se estima que tiene 100.000 personas inscritas, y ya con todas las libertades que conocemos del estado de Colorado sobre la marihuana recreativa y en fin, ¿no? O sea, ese dato está sobreestimado. Correcto. Pero hay que revisarlo mejor. Probablemente, si me arriesgo a decir un número, probablemente Vigo, pero digamos que yo pienso que no superaría los 15.000 personas que se podrían beneficiar directamente con el tema de la marihuana para los usos en los cuales sí hay evidencia. 15.000 a nivel nacional, actualmente. A nivel concluyente. Algunos países, por ejemplo, Alemania, lo que ha hecho un poco, midiendo un poco el tema del costo-beneficio, prefiere subvencionar a las personas que tienen problemas que la marihuana podría resolver, y así se evitan, digamos, abrir la posibilidad al consumo recreativo, ¿no? Correcto. Es una medida costo-beneficio también. Para ir terminando ya, digamos, entonces, esto requiere necesariamente que se tengan los registros exactos de las personas que efectivamente deben beneficiarse con este tema de la medicina a través de la marihuana. Sí, Tiene que estar detallado. Quienes han aprobado esto en Brasil tienen su registro de pacientes, en Paraguay, en México, ¿no? Acá lo haría probablemente a través del Ministerio de Salud, IGEMIT o algún organismo que pueda fiscalizar ese tipo de cosas, siempre y cuando la persona tenga una junta médica, pueda determinar que efectivamente tiene el diagnóstico y que la marihuana le va a poder resolver el problema o paliar los síntomas que tiene. Correcto. Señor Cruz, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Era Eduardo Cruz, representante de DeVida, hablando pues sobre el uso de la marihuana en el campo de la medicina. Bien, 10:42,
de la mañana. Y ahora les vamos a comentar que en su primer discurso ante la ONU, el presidente de los Estados Unidos amenazó con